La gran pregunta es, ¿estamos en crisis o estamos en decadencia los argentinos? Porque si es crisis, y no se explicaría que todos los días el gobierno aparezca con una cantinela nueva, que hoy hay una corrupción aquí, que descubrieron el banco tal, que encontraron millones de dólares aquí, que los paraísos fiscales, que las bolsas sobre el convento, que la corrupción generalizada en tal lado. Una es crisis y otra cosa es decadencia. Cuando se repite un hecho consecutivamente como pretexto para mantener la atención, yo creo que ahí está indicando que hay una decadencia en el contexto de la capacidad intelectual de quienes nos gobiernan. O sea, decadencia porque si hay un hecho delictivo, como supuestamente se afirma, y tienen que empezar a funcionar los instrumentos que posee el Estado para que realmente esos actos delictivos tengan, digamos, que enfrentar a la justicia y realmente castigar al infractor. Pero no necesita hacer todos los días de eso un show mediático. ¿Sí? Empiezan a trabajar, a actuar los instrumentos, los resortes del Estado y llegan a una conclusión y se juzga al delincuente, se lo castiga y se lo mete a la cárcel y se acabó. Pero cuando se ha instaurado en el país una actitud permanente, cotidiana, sobre un mismo tema, de buscar chivos expiatorios para justificar, qué sé yo, hechos que no se dan con la frescura que se suponía que tenían. Entonces ahí no debe preocupar. Ahora, ayer sacaron de la galera 33 mil pobres y 1,5 millones en extrema pobreza. Eso lo sacaron de la galera ayer el gobierno. O sea, ayer que era el día 28 de septiembre. Hoy que estoy haciendo este video, 29 de septiembre, vamos a ver qué nos saca, porque anteayer habían sacado otro tema. Y entonces estamos viendo nosotros que hay un juego de cajas, un juego de bolitas, o sea, no hay nada consistente. Ahora bien, vamos a dar por real, porque tampoco podemos hacernos los distraídos. O sea, vamos a darlo por real que este problema acuciante de la pobreza es una realidad. No es ningún motivo, se ha venido sosteniendo en esta tribuna que realmente el problema de la pobreza es un problema que avergüenza a los argentinos. O sea, en 1974, cuando estaba Perón en el gobierno, acababa de estar Perón en el gobierno, había el 10% de pobreza, 10, 15%, 14%. Ahora hay el 30 y pico por ciento, 29, 32. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica? ¿Qué ángel maligno se posó sobre la pirámide de Mayo y trajo el maleficio de ponernos a todos, o sea, una tercera parte de la población, en la pobreza? Ahí realmente empieza a funcionar un análisis, o sea, empieza a funcionar el análisis y decir, bueno, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿qué maleficio? Y no es cierto, no hay maleficio tal. Hay una incapacidad manifiesta de la conducción política, social y económica de la Argentina. O sea, la gente que ha manejado el país no ha tenido talento, no ha estado capacitada, no ha tenido inteligencia, y realmente si no ha podido resolver el problema, quiere decir entonces que por más amor que nosotros tengamos y por más condescendencia y por más justificación que nosotros tengamos hacia determinados políticos que realmente han hecho lo que han podido, tenemos sí que convenir
de que no han tenido la capacidad requerida para enfrentar el problema. Eso no es que uno hable mal o bien, sino que la evidencia nos está demostrando esa realidad. Entonces, nosotros que somos el pueblo, como vengo diciéndolo siempre, tenemos nuestras ideas también. Y claro, es imposible, lo sabemos, que las nuestras, por más buenas que sean las ideas, no van a llegar nunca a los estamentos donde se toman las grandes decisiones y que se defienden los grandes intereses. Hasta ahora quienes defendieron los grandes intereses han sido el poder corporativo, que no ha cesado de incrementar sus beneficios. El poder corporativo no ha cesado de incrementar sus beneficios y las grandes mayorías argentinas no han cesado de caer en el abismo. Entonces aquí hay que buscarle, aquí hay que dejar de buscar pelos en la leche y empezar a tomar la realidad. O sea, hay que tomar el toro por las astas. Primero de todo, no nos vamos a poner a averiguar quién tiene razón y quién no tiene razón, si el kirchnerismo es culpable, si el peronismo no supo gobernar, si Alfonsín no sé cuánto, si los militares... No, ahora ya todo eso es pasado. Si un minuto de tiempo le ponemos en este momento a entrar a buscar culpables, lo primero que estamos demostrando es que no tenemos inteligencia. O sea, tenemos que confesar que somos unos incapaces. Y eso, no sé quién va a decir, yo sí soy incapaz. O sea, no lo vamos a encontrar. Entonces, si no vamos a encontrar a alguien que se confiese, porque de verdad nadie lo va a hacer, y los peronistas, los kirchnerismos, en quien fuera, no lo va a aceptar. Y sí van a tener un buen pretexto para empezar a buscar culpables. Culpable aquí, que este no es que culpa, que descalificaciones, insultos, buscar, en fin. Eso no nos va a resolver el problema que tenemos ahora. La inteligencia indica que de aquí para adelante. Ahora, de aquí para adelante, ¿cómo y con quiénes? Y ahí es precisamente cuando este mensaje se vuelve reiterativo, o sea, me vuelvo a repetir, vuelvo a decir siempre lo mismo. Y claro, con razón, los que me ven dicen, este viejo no tiene más que decir lo mismo siempre. Y entonces yo me pregunto, y le pregunto a esos que me dicen eso, ¿han cambiado las cosas como para que yo tenga otro mensaje, que yo tenga otro relato y que yo tenga otro argumento? Yo me pregunto, porque tienen razón los que dicen, no, a ese viejo no lo veo más, porque dice siempre lo mismo. Y es cierto, pero ¿qué pudiera yo decir, por ejemplo? Yo pudiera hablar de un proyecto de gobierno al que yo le tengo cifradas grandes esperanzas. Yo pudiera, por ejemplo, hablar de un proyecto de descentralizar Buenos Aires y sacar por lo menos 2 millones de personas que están hacinadas en Buenos Aires y decir, tengo un proyecto para repartirlos en la República, en nuevos centros, en nuevas ciudades, en nuevos desarrollos, porque voy a generar nuevas industrias y voy a explotar la materia prima de la región y voy a crear fuentes de trabajo y voy a crear centros de atracción para que la gente se movilice a esa zona. Yo pudiera hablar de eso. Yo no tendría que ser necesariamente reiterativo y hablar de la pobreza y de la miseria y de la marginación social y de la drogadicción y de la falta de trabajo y de todo lo que todo el mundo sabe. Yo dejaría de ser reiterativo y decir siempre lo mismo si me dijeran, bueno, hay un proyecto que ya empezó a realizarse en la Patagonia donde esos miles y miles de kilómetros cuadrados van a ser desarrollados con realmente promociones atractivas para que el capital internacional realmente venga a invertir para generar riqueza y para que genere riqueza y desarrollo en los nuestros. Entonces yo tendría otro argumento para hablar de ese tema.
O si dijera, por ejemplo, que en las zonas cordilleranas se van a hacer grandes desarrollos mineros donde va a haber una integración de miles de puestos de trabajo con mano de obra útil. Y se van a desarrollar nuevas ciudades y la riqueza que produzcan esas regiones van a desarrollar sectores ahí abandonados. Y entonces pudiera decir que los desiertos de San Luis, o los desiertos de Córdoba, o los desiertos de La Rioja o Tucumán podrían ser poblados porque se pudiera utilizar una agricultura del desierto para crear fuentes de trabajo y fuentes de comida. Y entonces podría hablar de los medios clima de las regiones del norte, de Catamarca, La Rioja, para desarrollar una determinada producción de frijoles, por ejemplo, y venderle a toda Latinoamérica, que son consumidores de porotos, de frijoles. Entonces yo no tendría que hablar siempre lo mismo. Yo hablaría de un proyecto de 40 o 50 millones de argentinos más, que vamos a hacer en 30 o 40 años más. Pero también diría yo que tenemos una cantidad de universidades que no se ocupan de sacarnos doctores en leyes, o filósofos, o qué sé yo, intelectuales de un alto valor, pero que no tenemos profesionales para desarrollar la Argentina. Entonces yo diría, bueno, la educación habría que renovarla, y entonces habría que traer expertos realmente que estudien la problemática del país y que propongan educar a nuevos argentinos para desarrollar nuevas realizaciones, con nuevos profesionales, sobre nuevos desafíos económicos, políticos y sociales. Claro, yo tendría otro argumento. ¿Se dan cuenta entonces? ¿Se dan cuenta entonces que yo tengo que seguir, te digo yo por decir cualquiera de nosotros, hablando de lo mismo porque no tenemos otra alternativa y porque nadie la piensa? Y entonces si nadie la piensa, la gente que dirige y conduce, la gente que hace política, la gente que anda buscando ahora ver cómo gana una elección próxima el próximo año, y que anda tratando de hacer todos los chanchullos para juntar voluntades y ser un diputado, y entonces con esa gente no podemos pensar el país del futuro. Fíjense todos los proyectos de todos los políticos que ustedes oigan. Midan y evalúen la capacidad intelectual de cada uno de esos políticos que quieren ser senadores o diputados o gobernadores o intendentes. Y ahí tienen la respuesta. Si ustedes creen que con esa gente, que ustedes las pueden ver, las pueden oír, van a cambiar el país, entonces se dan cuenta que estamos dando vueltas siempre a la misma noria, que no tenemos gente que piense otra cosa. Entonces, quienes nosotros somos en alguna medida los comentadores, los relatores, los cronistas de un tiempo, y tenemos que hablar de lo mismo. A mí me gustaría hablar de eso, a mí me gustaría hablar de que toda la gente que se vuelve loca ahora para ser diputado o senador tuviera un proyecto escrito para presentar en el Senado o algo, para empezar a mover la máquina de la impotencia, de la brutalidad, de la incapacidad de pensar, de soñar. Por lo menos me gustaría oír a algún loco que sueñe con otro país y que lo explique. Por lo tanto, por lo que se oye y por lo que se ve, no esperemos grandes cambios en la Argentina, y esto va a continuar. Esto va a continuar igual. Va a venir Macri, se va a ir Macri, van a venir otros y va a seguir lo mismo, porque no se cambian las raíces del problema. Entonces, mientras no cambiemos la raíz del problema, no vamos a encontrar la solución nunca. Y mientras no aparezca gente iluminada, con inteligencia, que hable de estas cosas, con mayor propiedad que yo, por supuesto, y con más fundamento, no vamos a resolver nada. 33 millones, 33% de pobreza, 1,5 millones de marginados sociales. ¿Cómo lo cambiás? ¿Cómo está todo? ¿Cómo lo cambiás? Decime, ¿qué vas a hacer para darle trabajo a 1,5 millones de gente sin trabajo? ¿Cómo van a hacer? ¿A dónde van a hacer? ¿A dónde los van a llevar? ¿Y qué los van a poner a hacer? Entonces se dan cuenta que estamos hablando estupidez y que todos estos que hablan son unos mercachifles, que no tienen fundamento, son unos pobres diablos todos. No tienen soluciones ni capacidad de pensar en una posible solución. Entonces, ¿cómo vamos a salir del pozo si no hay una soga que aparezca?
Cuando digo una soga, digo es una idea. Así que fíjense dónde estamos. Ahora bien, lo nuestro lo comparto con vos. Si vos tenés una idea de cómo salimos del pozo, hacémela saber porque yo estoy desesperado, hermano. Mirá dónde estoy, desesperado.